En esta clase de mandarín les voy a enseñar un poco de vocabulario y algunas frases simples y frases típicas de las más usadas cuando empezamos a hablar en mandarín. Como recordarán, en el 2011 me mudé a China, donde pasé 2 años y medio, y allí las primeras palabras que uno comienza a hablar cuando está empezando a animarse a usar el mandarín son estas que vamos a ver ahora. Así que presten atención a cómo lo pronuncio yo, presten atención en la forma correcta de pronunciar los tonos, y para eso guíense por lo que hemos aprendido en las primeras 3 lecciones, donde les expliqué cómo se pronuncian los tonos y cómo se pronuncia el pinyin, ¿sí? Para saber cómo debemos leer eso. ¿Bien? Bueno, la primera oración es Ni hao, Wang Xiaojie. ¿Bien? Como recordarán, ni significa tú, ¿sí? Entonces, fíjense que la palabra hola se forma con la conjunción de palabras ni y hao. Hao significa bien, bien, de encontrarse bien, de algo que está bien. Hao es bien. Y la palabra ni hao significa hola. Literalmente está formado por las palabras tú, bien, o bien tú. Entonces, hola en mandarín se dice ni hao. ¿Bien? Wang es uno de los apellidos más típicos y usados en China, en el chino. Literalmente Wang significa rey, ¿sí? Pero además de significar rey es un apellido muy común. Xiaojie es señora, ¿bien? Xiaojie está formado también por 2 palabras. Recuerden que en mandarín tenemos, en vez de letras, tenemos ideogramas, o como se dice en mandarín, hanzi. Cada ideograma forma una sílaba. A la vez, cada ideograma representa una idea o un concepto, ¿verdad? Por eso se llaman ideogramas. Entonces, cada palabra que comprende más de una sílaba, en realidad sería como si fuera una palabra formada por 2 palabras, porque son 2 caracteres chinos. Por ejemplo, ni hao son 2 sílabas, la sílaba tú y la sílaba bien. La palabra xiaojie, para señora, está formada por la sílaba, o mejor dicho, el hanzi, xiao, que significa pequeño o chico, y jie, que significa hermana, ¿sí? O hermana mayor. En realidad, para decir hermana, en chino tenemos una palabra diferente para hermana, si es la hermana mayor o la menor o la del medio, lo mismo para hermano, ¿verdad? Hermano mayor es una palabra, hermano menor es otra palabra distinta, hermano del medio es otra palabra distinta. Para darles un ejemplo, el hermano mayor sería ge, el hermano menor es didi, ¿bien? Por ejemplo, la hermana mayor es jie, ¿sí? Perdón, jie, me equivoqué de tono. La hermana más pequeña es mei, ¿bien? Lo mismo con los tíos. Hay una palabra para el tío mayor, otra palabra para el tío menor, del lado del padre, y luego para los tíos maternos hay una palabra distinta para el tío mayor materno y el tío menor materno, y así sucesivamente. Así que, como verán, el chino está lleno de vocabulario. Bien, entonces jie es el carácter para hermana mayor. Así que xiaojie, que se usa para señora, está formado por pequeña hermana. ¿Por qué? Porque la palabra jie, que es la palabra para hermana mayor, se usa también como forma respetuosa para hablar a cualquier mujer o persona femenina con respeto, y que esté jerárquicamente por encima de nosotros, o también que sea mayor que nosotros. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. En China, estaba con mucho tiempo libre, comencé a ir a clases de tai chi en el parque. ¿Bien? Había una chica a la que le decían jie, ¿sí? Jie es hermana mayor. Entonces pensé que era la hermana de otras chicas, pero después dije, no tiene sentido, porque en China, como en esa época
estaba prohibido tener más de un hijo, ¿verdad? Porque China tenía la política de un hijo único para controlar el aumento de la población. Entonces no tiene sentido que haya personas con hermanos, ¿verdad? Porque para tener hermanos, los padres tienen que tener más de un hijo, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo puede ser que todos llamen a esta chica de hermana si ella seguramente no tiene hermanos? Luego me dijeron que se le dice hermana mayor a una persona, por ejemplo en este caso que era una clase de Tai Chi, a una chica que tiene más antigüedad o está practicando desde hace más tiempo, entonces respetuosamente se le llama hermana mayor. ¿Bien? Lo mismo se le diría a Gogo en el caso de un hermano mayor. ¿Bien? Y esa, la hermana mayor, a las que hace menos tiempo que están, le dice Mei Mei, o sea, hermana menor. ¿Bien? Bueno, así que Ni hao, Wang Xiaojie, significaría hola, señora Wang. Hola, señora Wang. La respuesta podría ser Ni hao, Liu Xiansheng. Xiansheng es señor, ¿bien? Liu es otro apellido típico del mandarín. Entonces aquí estamos contestando, hola, señor Liu, ¿bien? Ni hao, Liu Xiansheng. Otra frase típica es ¿cómo está usted? O ¿cómo estás? Ni hao ma es ¿cómo estás? Fíjense que se forma con la palabra Ni hao, como una palabra sola, significa hola. Pero también, cuando hacemos una pregunta, podría ser ¿usted bien? ¿Usted bien? ¿O usted está bien? El participio ma, en este caso, no tiene una traducción directa. Ma significa que esa oración es una pregunta. Si colocamos ma al final de una frase, estamos indicando que estamos haciendo una pregunta. Por ejemplo, si yo digo ni hao, estoy diciendo hola. Si yo digo ni hao ma, estoy preguntando ¿usted está bien? ¿O estás bien? ¿O cómo estás? ¿Sí? Lo mismo con cualquier otro tipo de frase. Si nosotros hablamos cualquier cosa y al final le colocamos ma a la frase, estamos preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser 我姓 Liu. Yo me llamo Liu, ¿sí? O yo soy Liu. 我姓 Liu. Ahora, si yo digo 我姓 Liu ma, al agregarle ma al final estoy preguntando. Yo me llamo Liu, ¿verdad? Así que cualquier oración que le agreguemos ma al final es una pregunta. Siguiente oración. 我很好 Nina. Aquí son dos oraciones. 我很好 es yo estoy bien. Fíjense que 我 significa yo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pronombre personal yo. Hao, recuerdan que dijimos que era bien. Y hen significa muy. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando usamos la palabra hao, que significa bien, generalmente la usamos con la palabra hen, que significa muy. Por alguna razón que nunca entendí, pero no se suele usar la palabra bien así sola en una oración, como diciendo estoy bien. No decimos 我好. Gramaticalmente estaría correcto, pero no se suele usar. Siempre diríamos yo muy bien, incluso para decir simplemente bien, ¿ok? Así que 我很好 es yo muy bien o yo bien, ¿sí? El verbo ser está implícito. El verbo ser en chino muchas veces no se usa, o sea, se omite y queda implícito que estamos usando el verbo ser. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo muy bien. Y en ningún lado tenemos el verbo ser. ¿Tú bien? Cuando queremos preguntar en realidad, ¿tú estás bien? ¿Sí? Bueno, y la respuesta sería, perdón, esto es una respuesta. 我很好, yo muy bien. Ni呢? ¿Y tú? ¿Sí? Na es un participio que se usa también, igual que ma, al final de una oración para replicar una pregunta. O sea, en este caso típico, ni, recuerdan que es tú.
Acá estamos replicando. ¿Y tú? Nina. Así que cuando estamos replicando una pregunta, le colocamos el n al final, que está indicando que es una réplica de una pregunta. ¿Bien? Aprovecho para comentarles otra cosa que veremos ahora en esta siguiente frase. Ni es tú, o sea, la segunda persona del singular informal. Y es la que usamos casi siempre. Pero al igual que el español y el alemán, el mandarín también tiene un pronombre formal, el usted. ¿Sí? El usted que usamos para personas mayores o personas que están jerárquicamente por encima de nosotros, ¿sí? Que es el nin, así, ¿sí? En vez de ser ni, es nin, ¿bien? Nin sería usted. Acá vamos a preguntar cuál es su nombre, ¿sí? Nin Wei Xing. Nin Wei Xing. Si preguntásemos cuál es tu nombre informalmente sería Ni Wei Xing. Pero si preguntamos formalmente cuál es su nombre de usted, diríamos Nin Wei Xing. ¿Bien? Xing significa nombre, ¿bien? Wei significa caro, algo caro, algo valioso. Y esta forma de preguntar en mandarín cuál es tu nombre o cuál es el nombre de alguien, literalmente sería como preguntar cuál es su honorable nombre o cuál es tu honorable nombre, ¿bien? La respuesta sería, por ejemplo, 我姓李叫xiao. ¿Bien? ¿Por qué lo respondemos así? Yo uso Xing y después de Xing doy mi apellido. En China, primero se da el apellido, ¿sí? Y después viene el nombre propio, ¿sí? Por ejemplo, esta persona que estoy diciendo, que estaría contestando aquí, 我姓李叫xiao. ¿Sí? Acá está diciendo, mi nombre de familia o apellido es Li, Jiao, Xiao, y mi nombre propio es Xiao. ¿Sí? Sin embargo, esa persona, en mandarín no decimos que se llama Xiao Li, sino que diríamos que se llama Li Xiao, porque en chino primero viene el apellido y después viene el nombre, ¿sí? Así que si yo, por ejemplo, soy, vamos a poner, Juan López, ¿verdad? Yo no diría, yo soy Juan López, yo diría López Juan, ¿sí? Y las personas me llamarían López Juan. ¿Bien? No me dirían Juan López, ni tampoco Juan, me dirían López Juan. Y solamente las personas del círculo más íntimo dirían simplemente Juan. ¿Bien? Así que, Xing es para indicar el apellido, Jiao, el nombre propio. 我姓李叫xiao. O sea, mi apellido es, mi apellido es Li y el nombre propio Xiao. Li es un apellido muy típico del chino que literalmente significa ciruela, ¿sí? O sea, la fruta, la ciruela, ¿bien? Así que hay muchos apellidos en chino que hacen referencia a nombres de frutas. Y se pronuncia Li, con el tono que baja y sube, que es el llamado el tercer tono, Li. Li también es el nombre del famoso Bruce Lee, ¿sí? Bruce Lee. El apellido de Li no era simplemente Li, era Li, ¿sí? Que significa en mandarín ciruela. ¿Bien? Y Xiao, el nombre propio Xiao, significa amanecer. ¿Bien? Así que es un típico nombre propio de mujer, femenino. Xie. Xie significa gracias. Xie. Como verán, la primera sílaba tiene el tono que cae, que es el cuarto tono, xie. Y la segunda sílaba es neutro. No es xie, no es xie, porque la segunda sílaba no lleva tono neutro. Zaijian es
hasta luego. Literalmente sería hasta más tarde o hasta luego, ¿sí? O hasta la vista. Pero 再见 se usa para decir hasta luego o chao o adiós o cualquier otra de esas despedidas, ¿sí? 再见 es la despedida más típica del mandarín. Y otra palabra muy comúnmente usada es bukachi. Bukachi es de nada. Son 3 sílabas. La primera sílaba significa no, bu, ¿sí? Kachi, ya no me acuerdo qué significa kachi, pero bukachi significa de nada. Y hay otra forma también, otra palabra para decir de nada, sería biekachi. Biekachi. Así que podemos decir bukachi o biekachi. Es como decir de nada o no hay de qué, ¿sí? Son dos formas diferentes de decir la misma cosa. Bukachi o biekachi, ¿sí? Recuerden de las primeras clases cómo es que se pronuncia cada una de estas sílabas según las reglas del pinyin, que va a ser básico para poder pronunciar correctamente. Bueno, leemos una vez más cada una de las oraciones. Ni hao, Wang Xiaojie. Ni hao, Liu Xiansheng. Ni hao ma? 我很好，你呢？您贵姓？我姓李，叫肖。谢谢，再见，不客气o bien客气. Con esto terminamos nuestra clase de mandarín número 4. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas pueden escribirme y nos vemos en la clase que viene. Gracias y recuerden suscribirse si les gustó el canal.